Señor puso el mensaje en su corazón. Nosotros vamos a abrir nuestros oídos para, ¿verdad?, escuchar esa palabra. Señor, gracias por este instrumento, mi Dios, que tú tienes aquí. La vasija, mi Dios amado, porque ella se deja usar. Oh, mi Dios, yo te pido por ella que tú la sigas bendiciendo, Señor, y que esa palabra que ya tú pusiste en su corazón, Señor, sea, Señor, para beneficio de cada uno de los oyentes, aquí y los que están escuchando a través de las redes, mi Dios. Gracias por eso, te adelantamos que gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, por lo que tú nos vas a decir. Oh, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga a mi Roche. Amén. Gloria, toda la gloria y toda la honra al Señor. Yo digo que el Señor llama, ¿verdad? Y lo que uno hace, uno puede tener sus talentos, pero los dones los da el Señor y está en uno, ¿verdad? Aceptar ese llamado y bueno, enfrentarse a ese llamado sabiendo que estamos agarrados de la mano del Señor. Así que le agradezco a ustedes, iglesia, ¿verdad?, por el continuo apoyo, porque siempre se nota, ¿verdad?, esa calidez y que siguen orando y siguen creyendo también en uno y creyendo en lo que Dios ha puesto en uno. Así que no dejen de orar. Ok. Esta mañana, y creo que va un poco, ¿verdad?, de acuerdo a lo que también estaba hablando el devocional, estaba escuchando la oración de nuestra hermana Margarita y dijo unas cosas clave. Dios consolador, la paz de Dios y su presencia en nuestra vida que nunca falta. Así que ténganlo en mente que eso va a ser clave para la palabra de esta mañana. Y lean así en 2 de Corintios 1, versículos del 3 al 11. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren, a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta la esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Amén. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que está escrita, Señor, en un texto, Señor, en la Biblia, Señor, que se nos es dada, Señor, para aprender más de ti, de tus caminos, Señor, para confrontarnos, Señor, para consolarnos, Señor, para dirigirnos, Señor. Y gracias también, Señor, por la palabra que nos das a través de los hermanos, de las hermanas, Señor, a través de la naturaleza, Señor, a través de esa reflexión interna que tenemos, Señor, en nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tú te comunicas, porque tú siempre hablas, Señor, porque tu palabra, Señor, tu palabra santa, Señor, nos instruye, nos guía y nos acompaña, Señor, para dirigirnos, Señor, por el buen camino, Señor. Te pedimos que seas con esta palabra de esta hermosa mañana y que nos ministres a cada uno que estamos aquí, incluyéndome a mí también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén.
y comenzamos. Esta prédica la titulé, Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y vamos a hablar un poco, ¿verdad? El texto se encuentra en 2 de Corintios. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios para aquel entonces? Lo mismo que está sucediendo ahora mismo, ¿verdad? Lo que sigue sucediendo en las iglesias o en algunas iglesias, ¿verdad? En el contexto de los humanos, donde hay humanos, lamentablemente también hay errores. También hay desvíos. Tenemos las mejores intenciones de no desviarnos, claro está, pero siempre va a haber una parte de nosotros que va a querer descarrilar por las emociones humanas que a veces nos traicionan, por las cosas que nos puede demostrar el mundo, que hagamos, que hacemos, cómo reaccionar ante la vida, ante las personas, ante las situaciones. Estas cosas pasan. Y Corintios, la iglesia en Corintios no era una excepción. Así que los miembros de la iglesia primitiva que vivían en Corintios luchaban con problemas como los que existen hoy en día, como la falta de unidad, como las falsas enseñanzas, la inmoralidad. Así que Pablo le escribe inicialmente a esta iglesia para que corrían sus caminos, porque habían caído en discordia, en desunión, en conflicto, estaban peleando. Eso no sucede en las iglesias de hoy en día. Ay, Dios mío, espérate. Eso sucede, ¿verdad? Incluso pareciera haber producido tensión entre el mismo Pablo y la misma iglesia. Así que imagínense a Pablo, quiere que la iglesia esté centrada en Cristo, quiere que la iglesia prospere espiritualmente, él escribe, hay más tensiones, él recibe todo eso. ¿Cómo se debió haber sentido Pablo? Más que no estaba ahí en eso entonces, él visitó varias veces la iglesia, ¿verdad? Pero el estar de lejos y el saber todo lo que estaba pasando y quizás hasta él sintió una desesperanza. Uno nunca sabe, hay unas cosas escritas, pero uno no sabe lo que estaba en la mente de él. Eso solo lo sabe Pablo y Dios. Así que Pablo se muestra transparente en esta 2 carta a Corintios y demuestra de inicio a fin un espíritu de unidad, de apoyo, de sustento mutuo y consono con el amor que Dios nos pide que tengamos unos por otros. Así que a pesar de que esta iglesia estaba errando, se estaba perdiendo el camino, estaban habiendo unas discusiones fuertes, cuando hay desunión en la misma iglesia, la verdad dice, la relación de nosotros con Dios es individual, pero también es colectiva, también tiene mucho que ver el testimonio que nos da en la misma congregación donde estamos, que se supone que sea nuestro espacio de apoyo, de sustento, de provisión. Porque no es como que Dios va tocando a tu puerta y te dice, mira, aquí te tengo una compra. Dios nos envía a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia está desunida? Pues eso es lo que estaba pasando. En fin, ese es el contexto. Pero ya aquí estamos hablando de otra cosa. Y les quiero mencionar una palabra griega que espero no estar pronunciándola mal, paraclesis. La idea detrás de la palabra consolación en el Nuevo Testamento es más que una simpatía que da alivio. Tiene la idea de dar fuerza, de ayudar, de hacer fuerte. Paraclesis, consolación. Así que la idea detrás de esta palabra, comunicada por la palabra latín de consolación o fortis, significa también valiente. Y algo que tienen que saber es que a través de la Biblia, por lo menos hay una parte de la Biblia en la que a Dios se le llama el Dios consolador, el consolador, el paracleto. Así que es queriendo decir que el Espíritu de Dios nos acompaña. Él es el consolador y el consejero en nuestras vidas. Si bien es cierto que Dios, cuando estás haciendo algo mal, te va a corregir. Si bien es cierto que vas a sufrir las consecuencias de tu acto, es verdad. Pero Dios también es un Dios consolador. Porque ¿saben qué? Dios es un Dios justo. Así que aquí entramos del versículo 3 al 4, comenzamos con que Dios nos da el consuelo y se espera que así también nosotros consolemos a las demás personas. Él es un modelaje de lo que debemos hacer en amor a otras personas, así como Dios nos ha consolado.
así como Dios los ha consolado a ustedes, esperamos que ustedes consuelen también a los demás. Ya en el versículo 5, lo voy a leer otra vez, dice aquí: pues así como participábamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Es como volver a esta promesa de consuelo, promesa de la presencia del Señor que hablaba ahorita Margarita. Es una promesa de consuelo en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras dificultades. Y se sigue repitiendo una y otra vez a través de la Biblia. Yo no les puedo leer todos los versículos que tienen que ver sobre el consuelo porque hay muchos. Porque en la Biblia hay mucha aflicción, muchísima. Es más, si le quitamos la aflicción que hay en la Biblia y de las personas que estaban en la Biblia descritas, nos quedamos sin Biblia. Quizás uno que otro salmo que diga alabado sea el Señor, porque ha sido bueno. ¿Pero por qué ha sido bueno? Porque ha estado conmigo en mi aflicción, porque ha estado conmigo cuando estoy errando y Él me vuelve a enderezar. Siempre hay como una dualidad de que hay algo que Él restaura. Eso es la Biblia. Hay algo que Él crea, hay algo que se descarrila, hay algo que Él restaura. Así que yo no les puedo leer todos los versículos que hay en la Biblia, pero ya tienen la idea, ya saben dónde buscarlo. Tienen el libro referencia perfecto. Así que ya en el versículo 6 que dice, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo, que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Oye, en medio de esta tribulación hay un propósito. Y en el versículo 7 ya vamos entrando un poco más, ¿verdad? Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque así como participan de nuestro sufrimiento, también ustedes participan del consuelo en las buenas y en las malas. Así como cuando tú estás casando te dice si vas a aceptar estar con tal persona, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Así mismo debe ser la iglesia entre sus hermanos y hermanas, porque a eso nos ha llamado el Señor. Es más, así nos ha llamado el Señor, no nada más en la iglesia, no nada más en el matrimonio, nos los ha llamado para la familia, para las amistades. Y incluso hasta me atrevería a decir que si tú tienes un compañero de trabajo, quizás no son panas, no son amigos, pero vamos a estar en las buenas y en las malas, vamos a apoyarnos. No hay nada peor que estar en un trabajo que esté necesitando algo, necesitando una información, necesitando un par de manos adicionales y no te quieran ayudar. ¿Por qué no? No es porque no pueden, porque no. Qué rico es tener un compañero de trabajo que cuando necesites algo y no te atrevas a preguntar, dice, oye, ¿tienes duda con esto? Yo te voy a ayudar. Mira, ¿estás cansado? No te preocupes, tómate un break. Yo te relevo. Qué rico, ¿verdad? No sé cuántos han tenido la experiencia de tener un compañero o compañera de trabajo así, pero así es como yo quiero ser. Yo sé que si no lo he recibido, por lo menos así yo quiero ser con los demás. Continuamos. Ya en el versículo 8 y 9 ya está hablando, oye, por todos estos sufrimientos que nosotros pasamos en Asia, nosotros tuvimos incluso un sentimiento de que íbamos a morir. Llegó la desesperanza. El mismo Pablo no estaba exento del sentimiento del miedo a la muerte y de la desesperanza que sintió en aquel entonces. Pero él reafirma otra vez que el Señor está con ellos en cada paso. Y también aquí no nada más está el Señor, sino que él también confía que los propios hermanos de su congregación van a estar por él. O sea, aquí hay algo que tenemos que deshacernos de esta idea. Es Dios. Porque Dios nos usa a nosotros como instrumentos con amor para estar con los hijos de Dios. No pierdan de perspectiva. No importa los dones y talentos que puedas y no puedas tener. Si algo de propósito tienes, es para estar por tu hermano y por tu hermana. Lo que quiero decir con eso es que no es que sea tu único propósito, pero si algo, el mínimo. Y no es un mínimo, es una gran responsabilidad. Pero si algo, eso.
Así que en el versículo 10 se vuelve a reafirmar la esperanza y la fe que profesamos, que es la acción de Dios. Dice aquí, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte, porque en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Lo continúa en el versículo 11. Mientras tanto, ¿qué? Ustedes nos ayudan. Mientras tanto, ustedes nos ayudan. Ay, bendito, mírala a ella. Perdió a su esposo. Ay, pero yo no me atrevo a decirle nada. Es que, no sé, después va a querer estar llamándome todos los fines de semana para contarme sus problemas y de su dolor. Y yo no quiero aceptar eso. Oye, ¿tú sabes qué? Esa es tu responsabilidad como cristiano. Cuando tú aceptaste ser cristiano, ser cristiana, también aceptaste que vas a tener que amar a tu prójimo. Y que vas a tener que estar por tu prójimo. Dicen que la naturaleza del ser humano es ser pecador, pero también a mí la experiencia me ha dicho que el ser humano también puede ser un ser bondadoso. El ser humano es un ser social. Eso me lo han dicho aquí una y otra vez en las clases de psicología. Es un ser social. No se aparta, ¿sabes? No hay forma en la que el ser humano no sea parte de una sociedad o tenga una relación buena o mala con otras personas. El ser humano es un ser social. Ni las plantas mismas ¿cómo se dice? Se salvan de tener que estar en comunidad una con las otras porque están compartiendo hasta incluso un mismo terreno y tienen que entonces los árboles salir, ¿verdad? Para allá arriba y extenderse y cubrir con la sombra. Incluso hasta la misma vida, la misma naturaleza en sí está unida una con otra, y qué menos los humanos, ¿verdad? Así que Pablo había pasado por muchas aflicciones, pero el texto reafirma la presencia del Señor en medio de sus aflicciones, porque nos muestra que si bien es cierto que sin Dios una iglesia no prospera, también es crucial el amor íntimo de algo tan profundo, íntimamente entrelazado entre sus componentes. Cuando decimos que sin Dios no hay iglesia, ¿saben por qué? Porque donde está Dios, ¿qué prevalece? El amor, la instrucción. El amor no es para el aire, el amor no es para uno mismo, es para los demás. Por eso somos una congregación. Así que una vez se nos insta a estar unos por los otros en los momentos difíciles, siendo parte de nuestra sanación como iglesia y como hijos de Dios. Y cuando digo como iglesia, no unidad a las personas que quizás jamás en su vida van a tocar una iglesia, pero sintieron el amor y el consuelo del Señor por medio de esta iglesia que se mueve. Así que Dios nos apoya individualmente, pero hay una gran importancia de la congregación, el ser los instrumentos físicos para sanar al pueblo de Dios, abrazar al dolido, llevar provisión, etcétera, etcétera, etcétera. Esta unidad no viene solo por el corazón del ser humano, es algo que requiere una entrega al Señor para que nos dirija, para ser el consuelo de las demás personas. Yo no sé ustedes, pero de los que ustedes se atreven a ir a visitar a un enfermo que se está muriendo, de los que se atreven a ir a donde alguien que ya perdió un ser querido, a alguien que perdió su casa completa, a alguien que está pasando por momentos difíciles, que no tiene ni un solo centavo encima, que vive en las calles. Eso requiere de una dirección. Eso requiere de una fortaleza y de una valentía. Bueno, no todo el mundo se atreve, no todo el mundo sabe qué decir en esos momentos. Pero el mero hecho de que tú te tires con todo y no saber, ahí está. Esa es la voluntad de Dios. Así que esto es solo una introducción. I'm sorry. Les voy a contar. Huracán Fiona, este es el tema. Ya Huracán María olvídate, eso es
outdated, lo que está de moda ahora es hablar del huracán Fiona. Así que hashtag huracán Fiona para todo. Así que yo estaba llorando mucho en los días que sucedió Fiona. Porque lloraba mientras veía tantas personas rogando por ayuda en medio de las inundaciones por el huracán, y todavía se me salen las lágrimas pensarlo. Tanta publicación, ayuda, ayuda, ayuda. Imagínense leer la palabra ayuda 1000 veces en diferentes posts, en diferentes publicaciones. Se me está inundando la casa. Estamos en el techo. No tenemos salida. Tenemos unos bebés. Tenemos un paciente encamado. A mí me dolió tanto y me duele. Me dolía el alma como si me estuviera pasando a mí. Sentí un desespero enorme y hasta se me aguan los ojos. A las 3 de la mañana yo andaba arrodillada rogándole al Señor que acompañe a las personas que estaban agarrándose de un árbol en el techo de sus casas, que estaban en el counter de la cocina huyendo de las inundaciones. Me dolía el alma no poder estar con aquellos en el momento que más les aterrorizaba. Y me imaginaba su angustia y su sufrimiento. Me sentía tan impotente y al mismo tiempo leí de muchas personas que se sentían igual que yo. No puedo hacer nada. No soy rescatista, no estoy ahí. No es casi los rescatistas, están dando su mayor esfuerzo. Pero la necesidad era tanta que lo que terminaban con uno había pasado mucho tiempo para el otro. Y se tienen que tirar personas que no tienen experiencia rescatando para salvar a su prójimo, arriesgando su vida, no sabiendo cómo se hace, pero se tiran, porque para ellos era bastante importante quitarle el sufrimiento a su vecino y a su vecina. Así que yo dentro de este desespero, yo se lo comentaba a mi familia, se lo comentaba a Ángel, yo le decía, wow, qué impotente, ¿qué puedo hacer? Qué pena tener que esperar a que todo pase y que entonces yo pueda pisar fuera de mi casa cuando ya yo esté, está seguro, para entonces poder ayudar a las personas. No las pude ayudar en el tiempo en que más lo necesitaban, pero después viene mucha necesidad también. Y recibí una invitación para ir a Salinas, con otra iglesia, ¿verdad?, a ayudar. Muchas personas, cuando fuimos allá, ¿verdad?, nos dimos cuenta, había un montón de matres en las esquinas. Eso es lo más que vi, matres. Muebles. Toda la casa de ellos, lo que normalmente está en el interior, afuera. Es como desnudarse. Te quitaron la ropa. Todo lo que estaba dentro ahora está afuera. ¿Cómo se siente eso? Vulnerable. Así que muchas personas tuvieron que mantenerse firmes en medio de todo, pero se les notaba la tristeza de todo. Incluso me decían, no, dentro de todo bien. Pero los ojitos estaban medio así cristalinos, llorosos. Aunque dijeran, bien dentro de todo, habían pacientes encamados, durmiendo en matres mojados. Él por poco flota con el matre, con la inundación que llegó hasta aquí. Que estaba marcado en todas las paredes de todas las casas marcaron el horror que tuvieron que vivir. Queda marcado en la historia de tu casa, en tu pared. Queda marcado en todos esos materiales que están al frente de tu casa, que denotan la necesidad que tú tienes. No hay manera de esconderla. Así que eso era limpia y espera. Gracias a Dios venían personas y ellos dicen, mira, a nosotros no nos ha faltado comida, porque todos los días viene alguien a ayudarnos. Entre ellos el municipio, entre ellos la iglesia. Diferentes iglesias. Incluso nosotros yéndonos de haber entregado ropa y alimentos y cosas, y venía otra iglesia a traerle botellas de agua, no tenían luz. Así que ellos pudieron sentir una tranquilidad porque tenían ayuda constante, porque tenían provisión de las personas que vinieron, porque se sintieron conmovidos por su necesidad. Así que mientras recogíamos para pasar a otra comunidad, se sentó al lado mío una señora de la misma comunidad, y nosotros, adiantre bendito, ya nos vamos, pero ella parece que ya había estado ahí, y me da curiosidad, ya como que me da una tranquilidad. Me siento a hablar con ella. Conversamos 3 minutos, pero yo me fui de ahí con mucha paz.
recientemente cumplió años, perdió todo en su casa, vive sola. Y aún dentro de su situación, se movió a ayudar a otras necesidades junto a su iglesia, a de otras comunidades. ¿Sabes qué es? Tener tu casa completamente hecha a cantos, sin nada dentro de ella, y como quiera tú te mueves a ayudar a otras personas. ¿Tú sabes el corazón de esa mujer? Así deberían ser muchos. Y ella hablaba de su fe y la tranquilidad que tenía, agarrada de Dios. Sentada al lado de ella, sentí un agrado de haberla conocido. Le deseamos lo mejor y nos fuimos. Porque nosotros no teníamos lo que ella necesitaba. A ella le habían suplido ropa, a ella le habían suplido comida. Ella necesitaba la casa completa de remodelación. Todo. Y hace 2 o 3 días me enviaron un video. En él pude ver que la señora pudo recibir su ayuda. Se metieron a la casa, la ayudaron, limpiaron, le remodelaron, le hicieron lo que tenía que hacer. Y no dudo en lo mínimo que la mano de Dios estuvo de inicio a fin, y me dio tanta alegría el corazón dadivoso de la mujer, quien ayudó a otros, incluso dentro de sus propias circunstancias, y su fe. Y de seguro recibió consolación en medio de la adversidad. Amén. Así que yo no sé si alguna vez has pasado por una angustia tan profunda que piensas, ojalá a nadie le toque sufrir lo mismo. Y aquí tenemos varios temas que toca este texto. Que es, ¿verdad? Tiene varios significados dentro de la Biblia. Está una prueba de fe, está ese sufrimiento que las personas pasan cuando se descarrilan de la verdad de los caminos del Señor, ¿verdad? Esa angustia, pero también está de manera general, ¿verdad? La aflicción, la persecución y la angustia ocasionada por la presión de las circunstancias. Y a veces uno se pregunta y la gente escribe en Facebook, ¿por qué a la gente buena le pasan las cosas malas? ¿Tú sabes cuál es mi hipótesis? Es porque tú eres buena. A todo el mundo le pasan cosas malas, pero yo creo que la gente buena lo siente más, porque no reaccionan de la misma manera de la gente que no es buena. Me imagino una persona mala con un corazón malo responde a la maldad con más maldad. La gente buena, en cambio, tiene que ejercer un autocontrol tan grande para mantenerse firme en sus propias convicciones, y eso duele. Y porque cuando eres bueno y tienes propósito, al enemigo no le gusta. Te va a querer bullear. Así que cuando hablamos de tribulación, de sufrimiento, de angustia, lo padecen las personas que son buenas y las que no son tan buenas. Lo padece todo el mundo. En algún punto de sus vidas, cada uno de ustedes puede pensar en un momento en las que se hayan sentido muy tristes, muy afligidos y en sufrimiento. Yo estoy segura de eso. Pero por otro lado, la promesa está que donde hay tribulación, hay consolación. ¿Y qué es la consolación? Es el descanso y alivio de la pena, molestia, fatiga que aflige y oprime el ánimo. Y aquí yo quiero traerle un punto bien grande, yo creo que todo el mundo lo va a saber. Jesús lloró. ¿Y cuándo Jesús lloró? Pues uno de los ejemplos, cuando le habían dado la noticia de que Lázaro se estaba muriendo, él dijo, yo me voy a sentar aquí, voy a esperar, yo creo que hay un propósito con esto. Llegó, Lázaro está muerto. ¿Qué hay ahí? Angustia, sufrimiento por una pérdida tan grande. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró. El mismo Jesús no se libró de sentir la pena y la angustia que estaban sintiendo las demás personas, porque se puso en sus zapatos, incluso cuando él sabía que por ahí venía el milagro. Él sabía que por ahí venía el milagro, lo que él iba a hacer. Y con todo y eso, él lloró. Porque estas personas, probablemente esos 4 días estaban llorando también. Y él lloró.
Y había leído algo interesante, que es que el proceso de consolación nos brinda una nueva realidad de su amor y un enfoque diferente a nuestra fe. Cuando sufrimos y recibimos ese consuelo, podemos ver a Dios de una manera diferente, porque hemos experimentado que cuando estamos en el peor, estamos en el fondo, hemos visto ese amor del Señor, ese consuelo, y eso transforma nuestra fe. Donde no estamos a la iglesia simplemente para comportarnos así, porque es que si no nos vamos al infierno, sino es porque cuando yo estoy aquí y yo veo que me muevo por aquí no es, me caigo, me tropiezo, me lastimo y digo, diantre, que mucho estoy sufriendo por esto, que se me dijo claro que no debía hacerlo. Pero cuando yo recibo esa consolación, eso es transformador. Así que nuestra fe se va constantemente viendo renovada, cuando en estos momentos más difíciles ahí vemos la mano de Dios. También quiero hablarles un poco de la compasión. Cuando estamos experimentando o hemos experimentado dolor, lo podemos identificar cuando otra persona está doliendo. Y podemos saber cómo se siente. Pues asimismo, cuando hemos experimentado el consuelo de Dios, esto no es algo que nos queremos quedar para nosotros mismos. Tú dices, oye, esta persona tiene hambre. Yo sé lo que es tener hambre. Y yo también sé cuando me sirven por fin el mofongo. Amén. Y está hambre. Pues así mismo, yo sé que cuando yo veo a esa persona con hambre, yo sé cuán bien se va a sentir cuando se le llene el estómago. Yo sé. Quiero compartirlo. Así que el haber experimentado la gracia, la fortaleza del Señor, nos mueve a consolar a los demás. Así que en un sentido la aflicción nos ayuda a ver el dolor ajeno y a ser más sensible a él. Y quiero traerle un ejemplo, ¿verdad? A mí siempre me gusta traer los ejemplos de mí misma, porque yo no puedo hablar por otra persona, yo no puedo utilizar la experiencia de otras personas como se me dé la gana. Y yo creo que el mejor testimonio también que uno puede es el de uno mismo, ¿verdad? En mi formación como psicóloga, hace apenas una semana atrás yo me preguntaba si de verdad iba a ser buena psicóloga. Y me lo he cuestionado tanto, me he insultado a mí misma, me he dudado, porque yo no comprendía cómo alguien como yo, alguien que sufre y ha sufrido, y pues por mis condiciones mentales probablemente siga sufriendo, puede ayudar en el sufrimiento de otro. ¿Cómo alguien como yo? Y así mismo hay muchos en la iglesia, como alguien como yo, que comete errores, que se desanima, puede ser un líder. Porque así Dios lo quiso. Te voy a explicar por qué. Escribiendo este mismo mensaje, mientras le cuestionaba a Dios sobre esta misma prédica y sobre mi vida entera, me vino un pequeño recuerdo de inmediato a la cabeza. Una Rochelle niña que sufría porque no comprendía sus pensamientos. Una Rochelle adolescente que lloraba toda la noche, que sufría por una condición mental, porque esa es la palabra. El trastorno obsesivo compulsivo es una condición mental bien agonizante, aunque no lo crean, que no se puede arrancar del cerebro. Las malas relaciones, el ciclo vicioso de la agonía mental y espiritual. Todo eso me vino a la mente. Esa adolescente que estaba así acostada llorando y que pensó en dentro de su sufrimiento, ¿quién más estará sufriendo como yo? Yo no quiero que nadie sufra como yo. Yo quisiera poder ayudar a quien tenga este mismo sufrimiento, porque esto no es vida. Y aquí es que nació la psicóloga, porque aquí fue que nació el propósito y yo no me había dado cuenta. Yo me creí que es que eso era algo mío, como una forma de desahogarme. Digo, si no puedo remediar por mí misma ahora mismo, pues ayudo a las demás personas. Pero no, ahí había propósito. Y eso fue hace años, vamos a decir que fue hace más de 6 años, 7 años, 8 años. Y 8 años después me encuentro aquí todavía cuestionándome el propósito. Y de momento ahí es que yo les prometo que internamente yo escuché esa voz que me decía, estás aquí porque yo te he puesto aquí. Porque tú conoces el sufrimiento.
Tú conoces el sufrimiento, por eso tú estás ahí. Por eso no estás en otro lado, porque ahí es. Porque tú conoces, tú eres experta. Y no es que soy experta porque soy psicóloga, soy experta porque lo he experimentado. Un profesor en la Universidad de Puerto Rico en Calle, cuando yo estaba, le preguntó a los estudiantes de psicología por qué estudiaban este campo. Les puedo prometer que como un 80% dijeron que es porque ellos padecen de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de trauma, y quieren ayudar a otros para que no sientan lo mismo. Personas que han perdido sus casas se unen para ayudar a otros que también las perdieron porque conocen el sufrimiento. Pastores inmigrantes ayudan a inmigrantes, y vamos entre comillas ilegales, porque saben lo que es el sufrimiento de ser inmigrante. La compasión, la empatía se forja mediante la experiencia, porque no tiene que pasar exactamente lo mismo, pero un sabor del sufrimiento te permite conocer al menos una pizca del dolor ajeno. Dios no te hace sufrir para que ayude, pero Dios usa tu experiencia dentro del sufrimiento para que comprendas la importancia de consolar a las otras personas en medio de su sufrimiento. Eso se llama empatía y se llama compasión, y es clave para los cristianos. Y aquí es que una vez más, dentro de mi propio dudar, Dios me recuerda por qué me llevó hasta aquí con todo el sufrimiento. Así que la iglesia debe ser como, vamos a tomar esto, ¿verdad? De esta manera, como un tabernáculo de restauración en la palabra y en la acción. El tabernáculo era como una tienda móvil, ¿verdad? Cuando así, como transportable. Símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Móviles, nos movemos, porque con nosotros llevamos también la presencia del Señor y las hacemos visibles en los hogares y en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Y en Juan 14, del 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nos movemos porque el que no conoce al Señor tiene una oportunidad de hacerlo a través de nosotros. Así que Dios no nos desampara, mas envía a las personas indicadas. En Lucas 4, del 18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados del corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y hoy yo estoy segura que el Señor les está diciendo, quizás ahora mismo no ves lo que estoy haciendo en ti. Estás pasando por un mal momento, estás sufriendo. El consuelo viene. No te preocupes, porque yo no te he dejado. Cuando venga el consuelo, asegúrate que esto mismo que has sentido, lo sientan los demás. Y aquí hay como 3 mensajes clave que digo yo. Yo estoy contigo. El primero es, yo estoy contigo. Recibe mi paz. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y hay tantas promesas en la Biblia. Clama a mí, yo te responderé. La palabra de Dios está repleta de su promesa. Es una promesa de presencia y no de desamparo.
Y Él dice, mira, enviar un ejército. Voy a enviar un ejército. Voy a enviar estos ángeles que acampen alrededor tuyo en medio de tu sufrimiento, en la alegría y en la tristeza, porque Dios siempre está. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Aquí también hay que entender que Dios tiene oídos. Vamos a imaginarnos unos oídos no físicos, pero Él escucha. Tiene una audición perfecta. Dios tiene la visión perfecta. Él sabe y Él sabe tu aflicción. Él sabe que te afliges. Y no hay nada en este mundo que Él no sepa. Pero entonces esto nos brinda la esperanza de que tenemos a un Dios consolador, que actúa en el momento indicado, que media en el momento indicado, y de ahí salimos más fuertes. La segunda, yo estoy contigo y con él y con ella. Ya sea que el sufrimiento sea por algo ajeno a nuestras acciones o que sufrimos, ¿verdad?, las consecuencias de nuestras acciones, de alejarnos de Dios, de su enseñanza, Dios está con nosotros. Y esa bendición del consuelo y de la paz del Señor nos toca enviarla. Pero no nos toca decidir a quién se la enviamos. Eso le toca a Dios. Así que cuando hablamos del yo estoy contigo, y aquí va el tercer punto, es ve y demuéstrale que yo también estoy con ellos. Esto que recibiste, no te lo quedes. Yo no sé, los boricuas no les gusta quedarse las cosas. Tú haces un café rico, tú vas a llamar a la vecina y la vas a invitar a tomar café contigo. Compraste pan sobao recién hecho. Mira, para el huracán María, yo me acuerdo que entre los vecinos a veces comprábamos como 6 de estos de pan sobao, y entonces lo compartíamos con otros, incluso en medio de las circunstancias. Toma este pan calientito para ti. Oye, toma este racimo de plátanos para ti. Oye, estos aguacatitos están buenos. Toma. Después estamos haciendo arroz y carne nada más para acompañarlo con el aguacate. O sea, el aguacate es el plato principal, pero bueno, eso es lo de menos ahora. Así que ve y demuéstrales que yo también estoy con ellos. Hay personas que nunca van a pisar a una iglesia. Hay personas que sí. Y hay personas que con todo y que entran y se sientan ahí donde ustedes están. Los más líderes, los que se sientan a escuchar, los que hacen esto, los que hacen otros, quizás los que simplemente vinieron porque quieren recibir la palabra. Pueden sufrir también. O sea, el entrar a este templo no nos exime de padecer. Pero si algo bonito tiene estar aquí, es que nos tenemos unos a los otros. ¿Por qué ustedes creen que es el propósito de la iglesia? Porque si se pudiera hacer individual, todo el mundo estuviera en sus casas. Pero es porque la iglesia es el propósito del Señor para que estemos unidos. Y no nada más para que estemos unidos aquí, sino para que estemos unidos allá, afuera, alrededor. Somos instrumentos de paz, instrumento de consuelo y de restauración para un pueblo que está afligido dentro y fuera del templo de la iglesia. En conclusión, yo les voy a ser honesta, yo nunca pensé que yo iba a hablar del consuelo. Yo pensé que me tocaba escuchar esas palabras y no darlas. Yo les soy bien honesta, yo no tengo nada que esconder. Quizás lo único que escondo es si me dan un browniecito extra y no quiero que nadie me lo tumbe, pues lo dejo por allá atrás. Eso es lo único que yo les puedo esconder a ustedes, o les puedo esconder cuando me voy a comer una galletita por ahí por la esquinita para no interrumpir, pero más allá de la comida yo no escondo nada, el resto lo comparto. La comida nunca. Al menos que haga de más. Anyways. Se me hacía difícil hablar del consuelo siendo alguien que se ha negado a sí misma el consuelo una y otra vez. Yo quiero que ustedes entiendan desde dónde yo estoy partiendo con este mensaje. Esto no parte de que es que yo en mi vida está peaches and cream y todo está perfecto y todo está bien. Porque una persona que me hable de consuelo jamás y que jamás lo haya recibido, yo no sé qué creer ahí. Yo se lo estoy diciendo habiendo estado ahí. Es lo que les quiero decir.
Y se me hace difícil como persona que se exige una fortaleza mental, como persona que minimiza su propio sufrimiento. Y ahí es que Dios entró aquí y dijo, no, mamita. No, mamita. Eso se acabó. Apóyate en mí. Ay, diantre, Dios no sabía que no lo estaba haciendo. Pero Dios tiene sus maneras. Dios hace lo que le da la gana. Y aquí estoy. Así que a veces me dan hasta ganas de llorar aquí porque es fuerte. Consolar a otras personas cuando uno quiere consuelo. Pero la palabra de Dios es clara. Nos consolamos unos a los otros. Y ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios puede obrar de una manera sobrenatural y venir a donde ti y hablarte al oído, sí. Puede conmoverte a ti a solas, sí. Pero Dios también te conmueve con la comunidad. Aprovechenla. Aprovechen la comunidad. Y a la comunidad les digo, déjense usar. Déjense usar. Hay veces cuando alguien necesita una consolación y no se la damos, ustedes no saben el daño que hace eso. Hace mucho daño. Y hoy Dios te dice, despréndete. Despréndete del control. Deja que Dios obre en medio de tu sufrimiento. Permítete ser consolado y ser consolada por Él. Deja atrás toda idea vieja de resiliencia falsa, porque tu dolor, tu sufrimiento, entrégaselo al experto. Sácalo de ti, porque si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidarte a ti? Despréndete porque Dios se glorifica en tu vulnerabilidad y somos más susceptibles a dejarle entrar en nuestras vidas cuando somos más vulnerables. ¡Qué irónico! A mí me gustaría pensar que somos más susceptibles a dejarlo entrar cuando estamos en la alegría. No, es la tristeza. Es cuando necesitamos ese apoyo que se solidifica. Despréndete del sufrimiento. Porque de nada vale sostenerlo en la mano. O peor aún, en la espalda como una mochila que pesa mucho. Despréndete. Espiritual, aquel alimento espiritual que debemos buscar a diario. Sabrás el poder del Consolador. Buscarás al Señor todos tus días y no dejarás que ese alimento espiritual perezca, porque necesitamos constantemente ser alimentados por el Señor, constantemente. No es que en un día se acabe el sufrimiento, es que constantemente estamos. Pruebas ese consuelo, no te lo vas a quedar para ti solamente. En el fondo, cuando tú estás en el fondo, estás aquí abajo, te ayuda a apreciar cuando estés aquí arriba. Y cuando desde la cima veas a alguien que está aquí abajo, no te vas a poder quedar ese consuelo que por gracia has recibido. Y quizás vayas a tener que salir de la cima, sufrir un poco con la persona también, para sacarla de ahí, porque también nos tenemos que ensuciar las manos y las rodillas y la ropa para sacar al que está en el lodo. No hay manera de ayudar a una persona que está en el lodo sin ensuciarnos un poco. Tenemos que salir de la comodidad. Porque cuando conoces el sufrimiento y conoces el consuelo, serás consuelo para otras personas. Y con esto los dejo. La iglesia no está muerta. Pablo le escribió a Corintios porque la iglesia se estaba descarrilando. Pero ¿tú sabes por qué tú le escribes a esta persona y le das este aviso? Es porque hay una oportunidad de volver al camino y de volver y crecer espiritualmente y que la iglesia continúe viva. Era un aviso, mas no era una sentencia.
No era una sentencia de muerte, no era una sentencia de tribulación prolongada y eterna. Era una oportunidad para recibir consolación y que de esa misma consolación que ellos reciben, poder dárselas a las demás personas. La iglesia renace en medio de la tribulación, se mueve la consolación del sufrimiento del pueblo de Dios. Y la iglesia de Dios es un tabernáculo de restauración. Nos movemos, tabernáculo me refiero. Estamos aquí, la gente entra para sanar y restaurarse, pero también nos movemos como unidad. A eso me refiero. En la iglesia se regocija, pero también se llora. La iglesia debe llevar la palabra de consuelo y palabra de restauración para que los demás puedan ser consolados por el Consolador. Amén. Con esto les dejo. Amén. Y oramos. Amantísimo Padre Celestial, una y otra vez, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque sufrimos, Señor, sufrimos mucho, pero tú siempre estás, Dios. No podemos tapar el sol con el dedo, ni la luna, ni nada, Señor. Hay sufrimiento, Señor. Hay agonía, hay desesperanza, Señor. Pero, Señor, te damos las gracias porque tú eres el Consolador, Señor. Y porque cuando las personas pregunten dónde está Dios, cuando la iglesia se mueve, Señor, levantamos la mano y decimos, Dios está aquí. Porque Dios, tú nos usas, Señor, para hacer ese consuelo, para hacer esa provisión, Señor, para hacer, Señor, entes de paz, porque nosotros somos los portadores del yo estoy contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas consolando nuestros sufrimientos, Señor. Te entregamos todas nuestras cargas, Señor. Te entregamos todo nuestro sufrimiento, Señor. Sé tú obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, hoy y siempre, Señor. Que aunque la respuesta no venga al momento, Señor, estemos esperando confiados, Señor, de que va a llegar, de que vamos a recibir ese alimento espiritual, Señor, que vamos a recibir esa consolación, Señor, esa paz que solamente tú sabes dar, Señor. Y te pedimos, Señor, que seamos sabios para que así mismo como recibimos ese consuelo lo podamos entregar hacia adelante, Señor. Que seamos testimonios vivos, Señor, de tu consuelo, Señor, de tu amor, Señor. Porque sabemos que tú no vas a ir a las puertas tocando, entregándole la comida a las personas, Señor. Pero que tú nos conmueves, Señor. Tú nos conmueves, Señor. Tú nos llenas de compasión y empatía para estar, Señor, en donde está la necesidad, Señor. Sigue usándonos, Señor. Sigue ministrándonos, Señor. Incluso cuando nosotros mismos sufrimos, Señor. Sé tú transformando eso en entendimiento, Señor, para el dolor ajeno también, Señor. Y que al final del día podamos también descansar, Señor, y recibir ese mismo consuelo que también queremos ver en los demás, Señor. Sé usándonos, Señor, sé trayéndonos paz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Y les quiero dejar también con una alabanza que a mí me encanta.